Buenos días, amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos nuevamente en torno a la palabra de Dios para entender lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de ella. Y en el día de hoy vamos a estar examinando un pasaje que está en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, de los versículos 1 hasta el 13. En algunas Biblias que ponen algún título a los párrafos, colocan el título del misterio de la iglesia. En esta versión que tengo yo, dice el ministerio de Pablo a los gentiles. Entonces vamos a estudiar con la ayuda del Señor este pasaje. Es importante tener en cuenta que Pablo se disponía en la carta a orar por los efesios, pero antes de orar hizo como un paréntesis para hablar acerca del misterio de la iglesia, y es básicamente eso lo que queremos estudiar en el día de hoy en nuestro estudio bíblico. Pero como siempre vamos a comenzar pidiéndole al Señor que nos ayude por medio de su Santo Espíritu a entenderlo y sobre todo a aplicarlo en nuestra vida. Señor, te damos gracias en este día que podemos abrir tu palabra, que podemos acercarnos a ella como lo que es la palabra de Dios. Gracias por tu Santo Espíritu que capacita a cada uno de los creyentes para entender la palabra y para aplicarla en su vida. Señor, permite que esa sea la realidad para nosotros hoy. Bendícenos con tu palabra. En el nombre precioso del Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, entonces tenemos que Pablo se dispone a hablar del misterio de la iglesia. Y digamos que este párrafo es como lo que llaman los estudiosos una digresión, un estudio específico sobre un tema antes de entrar a otro tema. Y la palabra que utiliza más a menudo en este pasaje es misterio. Y para nosotros, obviamente, utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano la palabra misterio, pues la asociamos con algo que está como oculto, como algo como secreto, como algo que no todo el mundo conoce. Y para nada es eso lo que quiere el apóstol Pablo hablar acerca de la iglesia, porque él quiere hablar abiertamente de la iglesia y no tenerlo en secreto, ¿sí? Pero de todas maneras, vamos a leer lo que dice Efesios 3 del 1 hasta el 13 en la versión Reina Valera. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Como vemos, la palabra misterio aparece en varias partes de este párrafo. Pero lo primero que Pablo nos dice al comenzar el pasaje, él dice que él es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran los que no eran judíos. O sea que toda persona que no es judía se podría catalogar dentro de ese título, gentiles. Nosotros somos gentiles. La mayoría de la gente que participa en la iglesia cristiana en Colombia, pues vienen de pueblos que no son judíos, son gentiles. Somos gentiles. Y dice Pablo que él está prisionero de Cristo Jesús. Podemos entender esa frase como que está prisionero por causa de su servicio al Señor Jesucristo. Y efectivamente Pablo escribió esta carta desde la prisión. Y la causa por la cual está prisionero es porque predicó el Evangelio a los gentiles. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo está hablándole a los efesios que eran gentiles y les habla de que Dios le dio una gracia, una administración de la gracia de Dios, y que esa administración de la gracia de Dios estaba relacionada con el mensaje, la predicación a los gentiles. Dice, para con vosotros, que los judíos eran gentiles. Y dice en el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo entonces dice, comienza a utilizar la palabra misterio. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Cuando Pablo fue llamado al servicio del Señor, ustedes se acuerdan que fue cuando iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia y fue arrojado al piso y el Señor le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces a partir de ese momento aclara que la iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Perseguir a la iglesia es como perseguir a Cristo. Y entonces, desde ese momento Pablo comenzó a servir al Señor y el Señor le dijo, tú vas a predicar el Evangelio a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. ¿Y por qué utiliza la palabra misterio? Porque si cualquier persona que estudie en detalle el Antiguo Testamento encontrará que la iglesia no es mencionada. Está como en secreto en el Antiguo Testamento. Dios mantuvo ese tema oculto, en secreto, como un secreto divino, y solamente lo reveló en el Nuevo Testamento a partir del momento en que comenzó la iglesia. ¿Sí? Y eso está asociado con el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre todas las personas
y comenzó a formarse un cuerpo especial de creyentes que no podríamos igualarlo a los judíos del Antiguo Testamento, sino que era un cuerpo de creyentes nuevo en Cristo Jesús. Y entonces ese es el misterio de que Pablo está hablando. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, esto que permaneció oculto en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, es revelado. Y lo revela a los apóstoles y profetas, de los cuales Pablo es apóstol de los gentiles. Y en el versículo 6 nos resume en qué consiste el misterio. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Coherederos con quién? Con los judíos. Y miembros del mismo cuerpo. Y es que al principio la iglesia fue conformada por judíos, porque los apóstoles eran judíos, el Señor Jesucristo era judío, pero llegó el momento en que fueron creyendo los gentiles y fueron incorporados al mismo cuerpo. Y entonces aparece el misterio de la iglesia. Dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces este versículo 6 nos aclara cómo es que una persona viene a formar parte del mismo cuerpo, cómo es que una persona viene a ser copartícipe, ¿sí?, de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y dice que es por medio del Evangelio. Cuando Pablo predicaba a los gentiles. Cuando Pedro predicaba a los judíos. Tanto Pablo como Pedro predicaban el mismo mensaje, el Evangelio, pero lo predicaban a diferentes grupos de personas. Y este es el misterio, ¿sí?, que no era conocido en el Antiguo Testamento. La iglesia iba a conformarse de judíos y de gentiles. Y dice en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él aclara de que él es ministro de los gentiles por la pura gracia de Dios, y es por la operación del poder de Dios en su vida. Luego confiesa lo que en otras cartas también lo había dicho. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y no es porque él sea humilde, sino porque realmente él reconoce, como lo cuenta, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, siendo que él había sido perseguidor de la iglesia. Entonces, por eso dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los creyentes. Luego en el versículo 9 dice Pablo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Aclarar a todos en qué consiste ese misterio que estuvo escondido en el Antiguo Testamento por Dios, que creó todas las cosas. El versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que por medio de la iglesia, los principados y potestades están aprendiendo algo nuevo, y es este misterio
de la iglesia, ¿sí? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese fue el propósito de Dios, propósito eterno en Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces dice Pablo que nosotros los que somos creyentes, por la fe en el Señor Jesucristo, tenemos seguridad y acceso con confianza. Todo creyente, todo hijo de Dios, tiene acceso al Padre, tiene acceso a la presencia de Dios con confianza, con seguridad, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Parece que había llegado esa noticia a los efesios de que Pablo estaba en la cárcel por la predicación a los gentiles, entre ellos los efesios. Y dice, no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros. Esas tribulaciones son vuestra gloria, vuestro honor. Muy bien, haciendo un resumen de todo lo que Pablo nos dice aquí en este pasaje de 13 versículos de Efesios 3, del 1 al 13, podríamos entonces resumir la enseñanza de Pablo de la siguiente manera. Lo primero que Pablo les dice es que la iglesia es un misterio, es decir, que es un secreto divino que hasta ahora es revelado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se reveló la iglesia, se revela en el Nuevo Testamento y es un secreto divino. Ese secreto que habla acerca de la iglesia es algo que el Espíritu Santo comenzó a formar por medio de los creyentes, tanto judíos como gentiles. Ese proceso de la conformación de la iglesia continuará hasta el día en que el Señor mismo recoja a la iglesia. Es decir, todos los que venimos a creer en Cristo Jesús y venimos a formar parte de la iglesia, seremos recogidos por el Señor en el día de la redención. Y para eso hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es decir, hasta el día en que todos seamos quitados de este mundo y presentados a Cristo como la esposa del Cordero. Tanto, como les decía, tanto Pedro como Pablo tenían el mismo mensaje, el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Pero cada uno estaba dirigido a un diferente grupo de personas. Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos. El mensaje, repito, es el Evangelio, el mensaje de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si tuviéramos que definir qué es un misterio, podemos decir que nadie en el Antiguo Testamento tuvo ni siquiera un rayo de luz en cuanto a lo que iba a ser la iglesia. Eso fue algo que se mantuvo oculto como un misterio. Pero ese misterio fue revelado ahora a los santos apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo es el que lo revela. Él es el maestro, Él es el que nos enseña este misterio de la iglesia. La iglesia comenzó el día de Pentecostés, después de que Cristo ascendió a los cielos. Al principio era una iglesia formada por judíos, pero hubo un periodo de transición en el que los no judíos se fueron incorporando a la iglesia. Así que la iglesia, es un cuerpo formado por judíos y por gentiles. Y Cristo es la cabeza de este cuerpo. El misterio
era que los no judíos, o sea, los gentiles, y los israelitas serían colocados en la misma base por la fe en Cristo Jesús. Serían incorporados a ese nuevo cuerpo que se llama la iglesia. Cristo es la cabeza de ese nuevo cuerpo que es la iglesia. Bien, Pablo entonces habla aquí de que él, por la pura gracia de Dios, fue nombrado el apóstol de los gentiles. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a las naciones no judías el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. O sea que fue una poderosa revolución que tuvo lugar en la vida de Pablo, que fue elegido para predicar entre los no judíos las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Esa es una hermosa y honrosa misión que le fue encomendada a Pablo. Al terminar el pasaje, en los versículos 12 y 13, Pablo dice que en esta misión tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tanto judíos como gentiles. Tenemos acceso a la presencia del Señor y tenemos seguridad en Él por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Ambos pueblos. Tenemos acceso con confianza a la presencia de Dios. Nosotros, los que no somos judíos, y Pablo, el que en otro tiempo persiguió a la iglesia, tenemos libertad para hablar delante de Dios. Tenemos acceso a su presencia. Y todo ello fue posible por estar unidos a Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Por eso termina Pablo diciendo en el versículo 13, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son para vosotros un honor, una gloria. Los creyentes tenemos acceso a Dios continuamente, permanentemente, por medio del Señor Jesucristo. Vamos a orar, sobre todo por ser objeto de este misterio hermoso. Dios nos dio el privilegio, por el Señor Jesucristo, por nuestra fe en Él, de llegar a formar parte de la iglesia, junto con los judíos y gentiles, en un solo cuerpo. Y la cabeza es el Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio tan grande! Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos has incorporado en la iglesia por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su obra preciosa en la cruz por nosotros. Y que en este proyecto, en este plan tuyo, estamos unidos con los judíos, nosotros que somos gentiles. Gracias te damos, Señor, por la obra preciosa tuya, por la iglesia, porque un día nos recogerás, porque somos pertenencia, propiedad tuya, porque el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu honra. Ayúdanos, Señor, a proclamarte, a honrarte, a bendecirte y a alabarte siempre. En el nombre precioso del Señor Jesús oramos. Amén.